¿Qué tal amigos tecnólogos? Soy Jorge Coca y les doy la bienvenida a TechVision, el programa enfocado a la tecnología. Como siempre es un placer de estar como cada fin de semana en sus hogares trayéndoles la información que usted requiere saber en este ámbito. Y vamos a iniciar nuestro programa con noticias semanales. Estas noticias que nosotros preparamos para que usted se informe respecto a la tecnología. La inteligencia artificial acaba de dar otro paso en la predicción del tiempo. La empresa estadounidense Windborne Systems presentó WeatherMesh 6, un nuevo modelo que, según sus desarrolladores, puede hacer pronósticos más frecuentes y precisos que algunos de los sistemas meteorológicos más respetados del mundo. La historia de la empresa comenzó en 2019 cuando un grupo de estudiantes de Stanford decidió crear globos meteorológicos más eficientes para recopilar datos atmosféricos. Al principio querían vender esa información, pero la llegada de los modelos de inteligencia artificial aplicados al clima en 2022 les hizo cambiar de rumbo. En vez de limitarse a recolectar datos, decidieron construir su propio sistema de pronóstico. Según la compañía, WeatherMesh 6 alcanza un nivel de precisión notable. Sus responsables aseguran que una predicción realizada con 5 días de anticipación puede ser tan confiable como un pronóstico tradicional hecho apenas un día antes, especialmente cuando se trata de estimar la temperatura cerca de la superficie. Otra diferencia importante es la frecuencia. Mientras muchos modelos generan nuevas previsiones cada 6 horas, WeatherMesh 6 lo hace cada hora. Además, en Estados Unidos continental puede trabajar con una resolución de hasta 3 kilómetros, lo que permite observar detalles locales con mayor claridad. Los pronósticos meteorológicos tradicionales utilizan modelos físicos extremadamente complejos que requieren supercomputadoras y muchas horas de cálculo. Los sistemas basados en IA son mucho más rápidos, aunque históricamente han tenido dificultades para mantener la precisión a largo plazo. Sin embargo, esa brecha parece reducirse cada vez más. Una de las mayores fortalezas de Windborne es su red de aproximadamente 400 globos meteorológicos activos alrededor del mundo. Estos dispositivos recopilan mediciones de temperatura, presión, humedad y otros datos. La empresa afirma que gran parte de la mejora de WeatherMesh 6 proviene de una mejor integración de esa información dentro del modelo de IA. Este proceso se conoce como asimilación de datos. En términos simples, consiste en reunir miles de observaciones dispersas y convertirlas en una representación coherente de la atmósfera que una computadora puede entender. Hoy Windborne vende datos meteorológicos a organismos estadounidenses como la NOAA y también a las Fuerzas Armadas de ese país. Aunque comercializa sus pronósticos a inversionistas y empresas, la compañía asegura que su prioridad sigue siendo mejorar su tecnología y ampliar su infraestructura de datos, convencida de que el futuro de la meteorología está cada vez más ligado a la inteligencia artificial. China acaba de poner en marcha el primer centro de datos submarino del mundo alimentado por energía eólica marina. La instalación se encuentra frente a la costa de Shanghái y forma parte de la estrategia del país para abastecer de energía a la creciente industria de IA sin depender tanto de los combustibles fósiles. El proyecto nació de la colaboración entre la empresa HiCloud Technology y la estatal China Communications Construction. La inversión alcanzó los 1.600 millones de yuanes, unos 236 millones de dólares. El centro de datos tiene una capacidad inicial de 24 megavatios y está sumergido a 10 metros de profundidad. Su gran ventaja es que aprovecha el agua de mar como sistema natural de enfriamiento. Esto permite que menos del 10% de la energía consumida se destine a mantener fríos los equipos. Ese detalle es importante porque en los centros de datos convencionales, los sistemas de refrigeración suelen consumir entre el 40% y el 50% de toda la electricidad utilizada. La eficiencia energética de esas instalaciones se mide mediante un indicador llamado PUE. Este índice compara la energía total consumida con la que realmente usan los servidores. Cuanto más cerca está de 1, mejor es el rendimiento. El complejo de Shanghái fue diseñado para alcanzar un PUE de 1.15. Una cifra considerada entre las más avanzadas del sector. HiCloud ya había inaugurado en el 2023 el primer centro de datos submarinos comercial del mundo en la isla china de Hainan. Sin embargo, el complejo de Shanghái marca un nuevo récord porque es el primero que funciona con energía eólica generada en el mar. Según las autoridades chinas, la instalación utilizará más del 95% de la electricidad procedente de fuentes limpias. Además, reducirá el consumo energético en casi un 23% y eliminará prácticamente la necesidad de ocupar agua dulce y grandes extensiones de terreno.
El proyecto llega en un momento en el que la IA exige cada vez más capacidad de cómputo. Un informe reciente de las Naciones Unidas señala que solo 32 países albergan centros de datos especializados en inteligencia artificial y cerca del 90% de esa infraestructura se concentra en China y Estados Unidos. Mientras Estados Unidos sigue una ruta energética diferente, China apuesta por expandir las energías renovables, la energía nuclear y nuevas tecnologías para reforzar su autonomía energética. En ese contexto, este centro de datos submarino representa un paso más en la carrera para construir la infraestructura que impulsará la próxima generación de inteligencia artificial. ¿Alguna vez les he dicho gracias a ChatGPT o por favor a Cloud? Para muchos es solo una cuestión de educación. Después de todo, estos sistemas responden con tanta naturalidad que a veces parece que realmente entienden lo que pensamos o sentimos. Pero una nueva investigación de científicos de la Universidad de Montreal y la Universidad Johns Hopkins recuerda algo importante: inteligencia y conciencia no son lo mismo. Según los autores, un sistema puede comportarse de manera muy inteligente, responder preguntas complejas e incluso parecer empático sin experimentar absolutamente nada. Puede dar la impresión de comprender tus emociones sin sentir emociones propias. Para explicar esta diferencia, los investigadores recurren a décadas de estudios en neurociencia. Uno de los ejemplos más llamativos es la llamada visión ciega, o blind sight en inglés. Se trata de una condición en la que una persona pierde parte de la capacidad consciente de ver debido a una lesión cerebral. Aunque afirma no ver nada en una zona de su campo visual, puede adivinar concretamente dónde está un objeto o reconocer ciertas expresiones faciales mucho mejor de lo que permite el azar. Esto demuestra que el cerebro puede procesar información y generar respuestas correctas sin que exista una experiencia consciente asociada. En otras palabras, manejar información no equivale necesariamente a ser consciente. Los investigadores sostienen que algo parecido ocurre con la inteligencia artificial actual. Los chatbots funcionan mediante cálculos y aprendizaje estadístico. Analizan enormes cantidades de texto y generan respuestas que encajan con el contexto. No sienten alegría, tristeza, preocupación ni afecto. Tampoco poseen experiencias propias. El problema es que cuanto más naturales parecen sus respuestas, más fácil resulta atribuirles características humanas. Ese fenómeno se conoce como antropomorfismo y es la tendencia a otorgar emociones, intenciones o conciencia a cosas que se comportan como personas. Ese riesgo aumenta cuando alguien atraviesa momentos difíciles y busca apoyo emocional. Un chatbot puede ofrecer palabras reconfortantes, pero eso no significa que exista una mente preocupada por nuestro bienestar detrás de la pantalla, ¿no? Los autores no están en contra de la inteligencia artificial, al contrario, reconocen que son herramientas muy poderosas. Sin embargo, advierten que debemos utilizarlas entendiendo sus límites. Confundir inteligencia con conciencia puede llevarnos a depositar una confianza excesiva en sistemas que, por más convincentes que parezcan, siguen siendo programas informáticos y no sustitutos a las relaciones humanas ni de la ayuda profesional cuando esta es necesaria. Y esto es lo que nos trae esta semana respecto a la tecnología. Y ahora vamos a hablar acerca de algo muy importante que ha pasado hace 10 años, Pokémon Go. Hace 10 años, millones de personas comenzaron a salir a caminar mirando fijamente las pantallas de sus celulares. Calles llenas, plazas abarrotadas, poképaradas por todos lados, monumentos convertidos en gimnasios y adultos persiguiendo a un Pikachu como si fueran niños. Así fue el fenómeno de Pokémon Go, el juego móvil que batió récords, sacando a medio mundo de sus casas para divertirse atrapando coloridas criaturas. Y una década después, ese experimento de realidad aumentada y geolocalización sigue vivo y ya forma parte de la cultura popular. Lanzado el 6 de julio del 2016 por la compañía desarrolladora estadounidense Niantic, en alianza con The Pokémon Company y Nintendo, Pokémon Go explotó como un fenómeno mundial casi instantáneo. Sus servidores colapsaron por la enorme cantidad de jugadores. Varios países retrasaron su lanzamiento para poder soportar la demanda y durante meses pareció que el planeta entero estaba cazando Pokémon. Con el paso de los años, el juego incorporó nuevas generaciones de criaturas, más características, eventos especiales, funciones sociales y constantes mejoras. Incluso sobrevivió a la pandemia adaptando muchas de sus mecánicas para poder jugar desde casa.
Además, el año pasado, Pokémon Go pasó a manos de la compañía Scopely, que lo adquirió al comprar la división de juegos de Niantic, para lo cual desembolsaron $3.500 millones. En la actualidad, este juego revolucionario ya no es el fenómeno social del 2016, pero mantiene una fiel y activa comunidad gracias a su desarrollo constante, con actualizaciones permanentes y grandes celebraciones periódicas. Pokémon Go sigue siendo uno de los títulos para móviles más exitosos y continúa generando cifras que generan envidia. Entre 30 y 34 millones de jugadores activos al mes e ingresos que aún alcanzan los cientos de millones anuales. Pokémon Go demostró que la realidad aumentada podía convertirse en un fenómeno masivo mucho antes de que existieran el metaverso o los lentes inteligentes. No obstante, su mayor logro no fue tecnológico, sino cultural, además de cambiar la forma de entender los videojuegos móviles. Convirtió las calles en tableros de juego, incentivó el ejercicio físico, promovió el turismo urbano, favoreció a muchos lugares y comercios gracias al aumento de visitantes e hizo que millones de desconocidos se reunieran para participar en eventos comunitarios. Durante años fue común ver familias enteras, grupos de amigos e incluso personas mayores compartiendo una misma pasión alrededor de una Poképarada. Muy pocos videojuegos pueden presumir de haber cambiado, aunque sea por un tiempo, la manera en que la gente se relaciona con su propia ciudad. Y las cifras ayudan a explicar semejante impacto. En el 2016, apenas en su primera semana, ya era una de las aplicaciones más descargadas de la historia y rompió récords de usuarios activos diarios. A lo largo de esta década, ha superado los 1.000 millones de descargas y ha generado más de $8.000 millones en ingresos, convirtiéndose en uno de los videojuegos para celulares más exitosos y rentables de todos los tiempos. Además, Pokémon Go ha organizado miles de eventos oficiales, reuniendo a millones de entrenadores en todo el globo. Y por si fuera poco, contribuyó enormemente a consolidar la popularidad de la franquicia Pokémon en general. Por supuesto, no todo ha sido color de rosa. Desde los primeros tiempos de Pokémon Go, surgieron polémicas por jugadores que ingresaban a propiedades privadas o a zonas restringidas siguiendo a un Pokémon. También hubo estampidas, accidentes de tránsito, personas lesionadas por caminar distraídas e incluso delincuentes que aprovecharon las Poképaradas para tender emboscadas a los distraídos. En diversos países surgieron debates sobre la privacidad, el uso de datos de geolocalización y la presencia de criaturas virtuales en memoriales, cementerios y otros lugares considerados sensibles, inapropiados o prohibidos. Así, con el paso de los años, Niantic implementó múltiples medidas para mejorar la seguridad, como advertencias constantes, restricciones de velocidad y la eliminación de determinados puntos de interés. Pero ahora, las celebraciones son a lo grande. Desde el 4 de julio hasta mañana 6 de julio, se está realizando el evento global llamado la Fiesta del 10º aniversario de Pokémon Go, que ofrece, entre otras sorpresas y novedades, 4 veces más experiencia y polvo estelar por captura, mayor probabilidad de encontrar Pokémon brillantes y el regreso de varios Pokémon con sombreros festivos, como Pikachu con sombrero de pastel e Eevee y Wurmple con gorro de fiesta. Además, debuta un Gimmighoul, portando una moneda especial conmemorativa del 10º aniversario. Y claro, las celebraciones continuarán con otros eventos especiales, así como nuevas incursiones, objetos conmemorativos y actividades para jugadores de todo el mundo. 10 años después, ya no vemos multitudes corriendo desesperadas detrás de un Dragonite por las calles, pero Pokémon Go consiguió algo mucho más difícil que capturar un Pokémon legendario:
convertirse en un hito de la industria. Y es que este juego mezcló como ningún otro el mundo real con el virtual, hizo caminar a millones de personas y demostró que la mayor aventura puede comenzar con un simple paseo y el celular en la mano. Para los amantes de esta gran saga, Pokémon GO cumple 10 años y para muchos ha sido un valioso juego. Por eso nosotros recordamos con esta nota un poco de lo que nos ha traído este gran videojuego y esta gran franquicia. Ahora vamos a una brevísima pausa que seguimos con más de Tecvisión. Seguimos con más de Tecvisión y como siempre agradecerles a las personas que nos sintonizan. Esto es un programa de tecnología donde nosotros hablamos de la misma y les informamos todo lo que trae esta tecnología. Y vamos a hablar acerca de Mecha Robots, porque vamos a ver un poco de la tecnología que nos está deparando para el futuro. Durante décadas, los robots mecha parecían destinados a vivir únicamente en las series de anime y las superproducciones de Hollywood. Pero mientras millones de fans soñaban con pilotear un gigantesco robot como los de Gundam o Pacific Rim, talentosos ingenieros de distintas partes del mundo se propusieron convertir esa fantasía en realidad. El resultado: máquinas de varias toneladas, cabinas dignas de una película de ciencia ficción y proyectos tan ambiciosos que demuestran que el futuro imaginado por la cultura popular empieza a tomar forma de robot tripulado. La palabra mecha proviene del japonés y es una abreviación de mecánico. En sus inicios se usaba para referirse a cualquier máquina o dispositivo, pero gracias al manga y el anime, este término se convirtió en sinónimo de robots gigantes piloteados por humanos. En las pantallas, la primera producción que presentó un robot controlado por el protagonista desde una cabina interna fue Mazinger Z de 1972. Esta serie animada introdujo la noción de mecha como una máquina de guerra humanoide piloteable, en lugar de robots con vida propia o controlados a distancia. Luego, esta idea se consolidó y llegó hasta nuestros días con absolutos clásicos del anime como Gundam, Robotech y Evangelion. Por supuesto, Hollywood también ha explotado mucho el concepto, que hemos disfrutado en taquillazos como Matrix Revoluciones, Pacific Rim, Titanes del Pacífico y las entregas de Avatar. Pero en lo que va del siglo XXI y sobre todo en los últimos años, varias empresas e ingenieros han logrado que los mechas dejen de ser ciencia ficción. Así, cuando apareció a inicios de la década pasada, Curatas fue el proyecto que más cerca estuvo de hacer sentir al público que los mechas del anime podían existir en el mundo real. Creado por ingenieros japoneses y la empresa Suidobashi Heavy Industry, este robot era piloteado desde una cabina interna, justo como los mechas de las series nipones. En términos prácticos, Curatas no era muy útil, al desplazarse lentamente sobre ruedas con un sistema de armamento diseñado solo para demostraciones y entretenimiento. Su momento de gloria llegó en el 2017, cuando se enfrentó a una máquina similar, el Eagle Prime de la startup estadounidense Megabots, en el muy promocionado primer duelo de robots gigantes de la historia. Y aunque aquel combate cumplió el sueño de muchos fans, también evidenció las limitaciones de la tecnología de la época. Luego, desde Corea del Sur, llegó uno de los diseños más parecidos a los mechas de la pantalla grande, el Method 2 de la empresa Hankook Mirai Technology. Este robot intentó solucionar el problema de caminar sobre dos piernas, pero si bien era espectacular ver cómo sus brazos replicaban los movimientos del piloto, hacer que se moviera sin apoyo resultó ser una pesadilla de estabilidad. Además de requerir estar conectado permanentemente a un cable de alimentación.
De otro lado, en los últimos años, vio la luz Arcax, uno de los modelos que está más cerca de ser un mecha comercial real. Desarrollado por la startup japonesa Tsubame Industries, esta mole de 4,5 metros de altura y 3,5 toneladas de peso cuenta con 26 articulaciones, numerosas cámaras y modos robot y vehículo. Y si tienes ahorrados $3 millones, lo podrías comprar, porque fue concebido como un artículo de super lujo para millonarios frikis o para entretenimiento. Pero hace unas pocas semanas, la frontera entre ficción y realidad se volvió más difusa gracias al GD01 de la compañía china Unitree, un modelo totalmente funcional, desarrollado para ser el primer robot humanoide piloteable comercial, fabricado de forma masiva para uso industrial, de rescate y para el sector de la construcción. Capaz de adaptarse a terrenos irregulares e impulsado por IA, este auténtico mecha de la vida real puede caminar sobre dos piernas sin problemas y de manera fluida, además de atravesar paredes y reconfigurarse como un robot cuadrúpedo más veloz. Su precio, más de $500,000. Así que aún no te emociones. Y para terminar, hablemos del imponente robot Gundam de Yokohama, el proyecto mecha más espectacular que se haya visto en el mundo real. Esta réplica de 18 metros de altura, inspirada en la mencionada franquicia, podía mover brazos, manos y cabeza, además de arrodillarse y dar algunos pasos controlados. Sin embargo, no era un mecha funcional, ya que se conectaba a una estructura de soporte y sus movimientos estaban cuidadosamente programados. Aún así, fue una demostración impactante de ingeniería a gran escala y recibió millones de visitantes antes de despedirse en el 2024. Si bien aún estamos lejos de ver escuadrones de robots gigantes patrullando las ciudades o librando épicas batallas, los avances de los últimos años demuestran que el sueño de pilotear un mecha ya salió del terreno de la ficción. Sin embargo, por ahora estas colosales máquinas son más una demostración de ingeniería que una herramienta práctica, pero también son la prueba de que lo que imaginamos se puede convertir en tecnología. ¿Y a ti? ¿Cuál de estos titanes de la vida real te gustaría pilotear? Y con esta última nota nosotros nos despedimos. Esto fue Televisión, como siempre agradecerles a las personas que nos sintonizan. Los invitamos a la sintonía de Avioya la Televisión y nos vemos a la siguiente semana. Chao, chao.